Buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Foro Hermes. Nos acompaña ya nuestro contertulio habitual, el exalcalde de nuestra ciudad, Manolo Pérez. Primera mayoría absoluta, hay que recordar algo que no le gusta al actual regidor municipal, el señor Caballero, pero el primer persona que ha tenido mayoría absoluta es la persona que se sienta aquí a mi lado. Gracias, Manolo, por acompañarnos nuevamente. Un placer por invitarme, y las cosas, gusten o no gusten, la realidad es la que es. 13 en 1991, con una diferencia de 1.500 votos para los 14, y 15 en 1995. Ya vendrá después quien reescriba la historia, pero la historia real es esa. La historia real es esa. Yo, primero de nada, quería, antes de meternos en la harina de las elecciones, preguntarte. Ayer, Abel Caballero presenta su lista, pero además quiero que lo pregunto yo directamente, por el caso Orue. La respuesta, los televidentes de Hermes Televisión la habrán podido ver, a otra cosa. O sea, me parece un cobarde que una persona no de la cara siempre se ha escudado en el escudo de la alcaldía, diciendo que aquí no se hablaba de temas políticos, pero ayer estaba como candidato del Partido Socialista y ni así da la cara, cuando estamos hablando de un caso de corrupción del Partido Socialista y que implica también al gobierno municipal. Vamos a ver, lo hemos dicho en numerosas ocasiones y se dice ahora de nuevo. El señor Orue era un funcionario que gozaba, una persona por otra parte capaz, que gozaba de la confianza del señor alcalde y de, en fin, la concejala, señora presidenta de la Diputación, señora Carmela Silva. Y a uno le extraña mucho que haya hecho lo que ha hecho, es decir, contratar a una persona que envía a trabajar a una concesionaria y que cobra, mejor dicho, por figurar de alta en una concesionaria, pero que nunca ha trabajado. Eso lo recoge la sentencia. Si no obedeciese el señor Orue a órdenes superiores, y las órdenes superiores solamente podrían ser de la señora Silva, y nadie entiende que Carmela Silva las diese sin el visto bueno, el place del señor alcalde, el señor Orue no hubiera hecho eso. Pero es más, ese fenómeno de corrupción que mancha la gestión del señor alcalde, si se hubiese producido porque el señor Orue había hecho un favor a un amiguete o a una persona amiga, familiar, etc., lo primero que tendría que hacer el gobierno de la ciudad, léase el señor alcalde, es una comisión de investigación por si había más casos y en qué circunstancias se había. La pasividad y la dejación y la renuncia a dar explicaciones sobre el caso Orue supone un fenómeno de corrupción y de admisión de una realidad en la que, y ahora aquí estamos en la hipótesis, en el supuesto, al señor Orue se le dice: trágate el marrón, reconoce que esto lo hiciste tú por tu cuenta y riesgo. Luego, ¿por qué sus jefes políticos, es decir, porque además es afiliado de UGT y del PSOE, o por lo menos lo era en el momento? Era un miembro activo del Partido Socialista. Pues en esa situación, primero, porque no se investiga, porque igual que hizo ese caso, que curiosamente era una cuñada de un cargo socialista, por ver si hubo más supuestos y en qué circunstancias. La conclusión, a la persona, a la mente menos espabilada, es que al señor Orue se le dice: trágate tú el marrón, que nosotros ya impediremos que tú entres en la cárcel. Esta es la conclusión a la que llega cualquier persona que tenga dos dedos de frente, o quizá hasta con dedo y medio sea suficiente. Que el señor alcalde no quiera nunca hacer referencia, contestar a las preguntas sobre este tema, pues yo creo que de entrada supone
a modo de un reconocimiento implícito de que la realidad que yo estoy aquí contando es la auténtica realidad. Es que llevamos con este caso ya varios años, incluso como digo yo, antes del COVID, que todo ahora se va a hacer antes del COVID, post-COVID, y yo lo decía como el señor Príncipe, no va a entrar en prisión. Este señor, para mí, no va a entrar en prisión porque está protegido. Eso es una opinión mía, no es información, es una opinión mía de que este señor no va a entrar, porque sí, a lo mejor se caería por muchas cosas. Ahora, a mí me parece desvergonzante que el alcalde de esta ciudad, que yo no digo que no sea legítimo ser alcalde, pero también Hitler fue escogido en unas listas, como digo yo. Y entonces no, es que como fue escogido se le magnifica todo. No, o sea, es que no responda y no quiera ser, de alguna manera, que un medio de comunicación le estemos preguntando por este tema y se niega a responder, ya no solo como alcalde, sino como candidato al Partido Socialista. No sé. Hablar de transparencia y de buen gobierno es muy fácil. Hasta hay una ley del buen gobierno y de la transparencia que es aplicable también a los gobiernos municipales, lógicamente. Practicarla es otra cosa bien distinta. Insisto, para mi opinión, y creo que para la opinión de muchas viguesas y muchos vigueses, se trata de que el señor Orue se trague el marrón y va luego a entrar en la cárcel. Bueno, pues hasta podría ser que sí, pero seguro que ahí se baraja luego un indulto. Ahora que estamos a 20 y pocos días de las elecciones, 24, 25 días, uno es de letras y no hizo los números, pero después de las elecciones pues se trabajará seguramente el indulto y ya sabemos que este gobierno, el gobierno del señor Sánchez, y no podemos olvidar que votar socialista en esta ciudad es votar sanchista, pues ya es experto en otros indultos, a pesar de haber dicho que nunca habría indulto para los implicados en el proceso. Es todo una cadena y en tal situación la oscuridad que se practica no tiene nada que ver con la transparencia que se predica. Es que él, a veces en las ruedas de prensa, el señor Caballero manda un hilo de niebla hacia los gobiernos anteriores, incluido el tuyo, de decir que con dónde metían el dinero, dónde tal, pero lo único que sabemos es que la Fiscalía Anticorrupción entró en el Ayuntamiento en los mandatos del caso Patos y ahora el caso Orue. La única vez que ha entrado en la Fiscalía, que yo sepa, a lo mejor se me queda es mucho más inteligente que yo, evidentemente, y tiene más experiencia política, pero la única vez que ha entrado ha sido con el gobierno de Abel Caballero. Sí, vamos a ver, hay muchas facetas de la gestión municipal, del gobierno actual, en las que seguramente no se entra con detalle y con examen. Por ejemplo, en materia de personal, en policía, en bomberos, en reposición de funcionarios, yo creo que la gestión es más bien tirando a mala por hacer un juicio muy suave. Yo solamente soy responsable de mi etapa y las instrucciones que tenía y la práctica que teníamos era de absoluto respeto a la legalidad. Es más, y ahora mismo, sin citar nombres, estoy pensando en 2, 3 o 4 personas cuyos hijos o hermanos se presentaron a un proceso selectivo y no entraron, y les pareció fatal. Yo tenía una norma que era el respeto a la legalidad. Pero ¿y por qué tenía esa norma? Porque a mí, aprobar la oposición de inspector de trabajo, ahora llamada Trabajo y Seguridad Social, me costó mucho. Era, modestia aparte, un estudiante tirando a bueno, pero sabemos que una oposición de un cierto nivel, como adjudicaturas o inspector de Hacienda o inspector de Trabajo, cuesta un tiempo.
un sacrificio enorme, y un sacrificio enorme para una familia modesta como era la mía. Por eso, igualdad, capacidad y mérito, que son los principios fundamentales que ahí rigen, y claro, eso es muy fácil decirlo cuando le toca a alguien y su hijo o su hija no ha superado el examen, pues a uno dice, oye, no le echaste una mano. Y digo, no, mira, yo soy de los que creen, y cuando he estado en algún tribunal o he sido profesor, en este caso en la escuela social, lo que deseaba cuando había una persona que incluso a veces podía tener pues un problema personal, recuerdo de 2 o 3 casos de trabajadores y trabajadoras que estaban en una empresa que estaba en trance de desaparición y que era muy importante para ellos obtener la diplomatura en trabajo social, en ciencias sociales, pues yo lo que deseaba fundamentalmente era que tuvieran suerte en el examen, y en esos casos podía dar una segunda oportunidad antes del suspenso, pero siempre respetando esos principios de igualdad, de capacidad y mérito. Porque debe ser así. Yo suspendí las oposiciones en el ejercicio decisivo en una ocasión, y a mi lado suspendió un señor que era ya fallecido, desgraciadamente, prematuramente fallecido, que era hijo de un ministro del gobierno, ojo, del gobierno de Franco. Y bueno, en las siguientes aprobamos los dos, fuimos excelentes amigos. ¿Qué quiero decir con todo? Que ese principio que plasma la Constitución en el artículo 14, todos somos iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, y cualquier otra condición individual o social. Creo que debemos de tratar todos de aplicarlos, y eso nos hace mejores y nos facilita la convivencia. Vamos a entrar ya, quedan 25 días para las elecciones. Yo no soy de números ni de letras, como decía el otro, yo soy un simple comunicador, pero sí que llevo 25 días, pero estamos en 3. Para ir a votar. El señor Manuel Pérez va cerrando la lista del Partido Popular. Yo creo que es un honor que el Partido Popular tiene que vuelva un exalcalde tal. En esa lista va, bueno, gente que yo considero amigos, como Pili Cid, como María también, a las cuales desde aquí les mando un casero. Sabéis que no contáis con mi voto, yo lo siento, pero la persona que encabeza la lista no es de mi agrado. Primero, el voto es secreto. A título personal. No, Mauro, perdóname. Pero vamos a seguir, déjame seguir. Si no, déjame decirte una cosa, que primero, que el voto es secreto, y segundo, que todo el mundo tiene, la Constitución también consagra el derecho a equivocarse. Si te equivocas, pues ¿qué le vamos a hacer? Él lo dice siempre porque soy del Barça también. Entonces, pero sabe que ganamos la Liga este año, aunque yo, oye, os deseo que quedéis segundos al Atlético de Madrid, para que veas que tal. No es porque quiera que el Madrid quede cuanto más abajo, mejor, ¿no? Tenéis, pero parece que las cartas están echadas. Las encuestas de La Voz de Galicia, el otro día de Sondase, daba que el Partido Popular subía 5. Yo creo que hay un error en ese que decía, en ese manera, decía, no, el PP desde el 91 hasta el 2011, hasta el 2016, porque hasta que se producen las elecciones, como decía otro, yo tengo el título hasta que me lo quitan, no hasta que tal, pues hasta el 2016 el Partido Popular era el partido más votado en Vigo. Bueno, como una de las... Nunca perdiste unas elecciones, algo que le digo siempre, nunca perdiste unas elecciones. El señor Caballero tuvo que a la tercera vez para ganar, le dieron 3 oportunidades, sí gobernó, pero no ganaba, porque él se hace trampas, este de los que cambia el parchís, y dice, no, ahora jugamos a la oca cuando no me va bien. Y entonces, las encuestas tampoco ven este desgaste. ¿Qué ha pasado, Manolo? Tenemos información privilegiada. No, que va. Vamos a ver, solamente son opiniones. Yo creo que en un determinado momento, es cierto, a partir del 87, en la que yo entré en la lista de número 2 con el tristemente y prematuramente desaparecido Carlos Mantilla, sacamos 9 concejales, luego ya en el 91 sacamos 13. Él también
prematura y tristemente desaparecido Manolo Soto me decía siempre: mira que somos buenos amigos y tú me echaste a mí de la política, porque nosotros habíamos sacado 13, es cuando gobierna Carlos Príncipe con el apoyo del Bloque y el partido, el PSG, y dice, y tú eres el que me echaste de la política. Bien. Que volvió, después sí, volvió. Que luego volvió en el 99. El PP tenía una estructura y unos equipos de trabajo importantes. Eso hay personas que luego no fueron bien reconocidas o bien tratadas. Estoy pensando, por ejemplo, en Maite. No, bueno, sí, pero no me quiero poner de ejemplo porque yo ni soy ni quiero ser ejemplo, pero estoy pensando en personas como Maite Fernández, que era la delegada territorial, por así decirlo, dentro del partido, que se pasaba horas y horas en Valladares, en Beade, en Cabral, o en Teis, o en Sallanes. Y luego había los llamados presidentes de distrito, que sentían también el prurito de ser en su área territorial el representante, por así decirlo, del PP. Y había pues en cada parroquia, a veces casi en cada edificio y en cada barrio, pues un representante. Una vez muchas veces dije tonterías, pero una vez dije una tontería que hizo gracia, hablando en una campaña de buscar los votos, y dice: no, ti te asume un voto. Yo digo: no, pero es que tu voto no me es suficiente. Me gustaría que tu voto fuese como las cerezas de Beade, que cuando vas a coger una vienen colgadas en un ramillete 5, 6, 7 u 8, ¿no? Bueno, pues esa imagen era un poco la que teníamos. Yo qué sé, bueno, pues en Beade, Moncho de Beade, que por cierto era de Sober, pues se encargaba de buscar votos en aquella zona. Y en Valladares, pues no puedo citar a unos para no olvidar a otros, pero había una persona que luego fue concejal conmigo, como era Carlos González, que había sido presidente del Valladares, que era un trabajador nato. ¿Volviste a tener la alcaldía con Corina? Con Corina, concejala. Sí. Concejala, tú, o sea, el importante, porque aquí hay una cosa que yo le digo a la gente. Es como, voy a poner un ejemplo futbolístico: Xavi es entrenador del Barça ahora, pero antes fue jugador del Barça con Guardiola. Es una estela que se sigue ahí, digamos. El teniente de alcalde era Chema Figueroa. Sí. También concejal tuyo. O sea, digamos, el PP vuelve a gobernar contigo, digamos, no en físico, pero como en alma, ¿no? Digamos. Sí, pero no podemos olvidar una cosa, que vuelva a gobernar como consecuencia de la cuestión de confianza que plantea Ventura Pérez Mariño. Sí. Si no gobernaba, porque el PP tenía que tener mayoría absoluta. Yo se lo dije a Fraga cuando me excluyeron de la lista y me ofrecieron ir al Parlamento Europeo, que yo inicialmente había dicho que no quería ir, que me iba otra vez a mi trabajo y punto. Tenía además alguna oferta profesional fuera de la condición del trabajo de función pública, aunque siempre he estado muy condicionado, muy condicionado por la atención a mis padres. La política también. También tuve una oferta. Sí que es verdad. Yo sé que no quiere decir. Bien. No, pero es que lo eso parece como presumir y no es. Y no es presumir. Bien, pues en aquel momento yo le dije a Fraga, digo: mire usted, presidente, conmigo se gana o se pierde. Las encuestas que teníamos decían que se ganaba, que se podía perder uno, teníamos 15. Dice: y sin mí se pierde, efectivamente. En la lista europea en la que yo estaba, con los resultados de la lista europea, se hubiera vuelto a gobernar
en los resultados de las municipales fueron el mismo día las elecciones europeas y las municipales, pues había quedado, no sé si en 10 o en 11 concejales. O sea, pero el Partido Popular, o sea, bueno, 5, o sea, la foto, o sea, Abel Caballero no le pasa factura, lo que hemos hablado antes, caso Uruguay, pero la ley del sí es sí. Porque claro, el gobierno, porque esto de que él, como dijo ayer, yo soy autónomo, no, tú vas bajo las reglas del PSOE, o sea, tú eres socio del Partido Socialista, has sido ministro del PSOE. Hoy, o sea, vamos a ver, pasa factura. Vamos a ver, el deterioro del Partido Socialista a nivel español, global, es evidente. No hay más que ver. Ayer al señor Bolaños le chillaban y no le aplaudían. Bien, líderes, varones autonómicos o regionales como García Paje en Castilla-La Mancha no quieren ver por allí demasiado a Pedro Sánchez. De hecho, no sabemos si va a venir, porque le preguntaron ayer a él y decía que hará lo que sí, quiera. Con ese planteamiento donde hay, llamémosle varón municipal, como aquí el señor Caballero, pues lo que él exhibe es que él está ahí, pero eso, es autónomo. Yo voy por mi cuenta y riesgo. Curiosamente, en otros momentos aparece bien vinculado a Pedro Sánchez, porque no hay que olvidar que él inicialmente apoyaba a la señora Díaz, entonces presidenta de Extremadura. Marta no consigue rentabilizar nada. O sea, porque para el Partido Popular, 5 es como para el Barcelona o el Madrid o sí, yo quiero pensar, y creo que no voy a equivocar, que esa encuesta se va a superar y el resultado va a ser mayor. Creo que va a bajar. Pero no se puede olvidar una cosa. Frecuentemente es más fácil construir un edificio que rehabilitarlo. Porque rehabilitarlo hay que hacer el vaciado de interiores, hay que asegurar las paredes, hay mayor riesgo de siniestralidad, etcétera, etcétera. Y el Partido Popular en esta ciudad, en la última legislatura municipal, pues hay que destacar el esfuerzo ingente de Alfonso Marnotes, portavoz del grupo, y creo que poco más. Si salimos a la calle y hacemos una encuesta, pues habrá mucha gente. Bueno, no, porque los concejales de gobierno no los conoce nadie. O sea, concejales que llevan 16 años, los ves, la gente, un día me decía, estábamos en una rueda de prensa así, me decía, ¿este hombre quién es? ¿O que está al lado del alcalde? Y yo le dije, pues eso no voy a dar el nombre por respeto, ¿no? No, por supuesto. Me dice, es la primera vez que veo a este hombre. Sí. En cambio me pasa lo siguiente, voy por la calle con este señor, como aparece la gente dice, hombre, sí, como no voy a conocer yo a Manolo Pérez. Sí, pero vamos a ver, hombre, estamos hablando de 16 años. Luego, sí, yo ayer me escribía un colega del Parlamento Europeo por unas cosas que estamos trabajando sobre un modesto proyecto y me decía, oye, que esto ya me ha resultado difícil porque hace 18 años que hemos salido del Parlamento Europeo. Bien, luego lo que ocurre es que yo he estado en algunas tertulias, vengo de vez en cuando a Hermes Televisión y eso pues te da para mantener un cierto conocimiento, también por mi propio trabajo, es decir, el hecho de ser inspector de trabajo no te tiene detrás de una mesa, sino que te sitúa, pues eso, en el conflicto social, en la actuación inspectora en la que te dicen, usted es fulanito, y eso te da, pues te mantiene el conocimiento de la gente. Es delegada del asunto, porque por ejemplo, Rubén, Xavier, Marea y Bloque lo tienen muy difícil porque en el salón de plenos se les tapa totalmente. Pero Marta tiene un foco mediático que no tuvo Elena Muñoz y te tiene a ti. No, yo no, yo solamente. Como le digo a la gente, no es lo mismo el Barça. Mira, no, que va, Maduro, no, mira, ayer. El Barça gana porque tiene a Lewandowski. No, que va, no, yo puedo apoyé la opción de Marta porque creía que hacía falta
sigo creyéndolo, una renovación en el Partido Popular, tal como estaban las cosas. Me ofreció ir en la lista, le dije de inmediato que sí, pero de número 27. Ayer, tomando un café, me dijo el señor de la cafetería, que hacía tiempo que no pasaba por allí, porque además era exactamente en Sabarís, y me dice: hombre, yo creía que cuando el monje deja los hábitos, que no volvía a retomarlos. Y yo le dije simplemente: yo no he retomado los hábitos, pero mantengo la fe. Y en esta situación, si crees que puedes aportar algo, si la candidata, que es una candidata válida, preparada, estima que o entiende que yo puedo aportar algo, pues ahí estoy dispuesto. Digo algo más, que eso es lo que te gusta a ti, un poquito de morbo, a pesar de que no siempre, pero ya prescrito, he recibido el mejor trato de la formación política de la que ahora soy número 27. De hecho, me hace gracia porque me hizo un comentario una persona, no voy a decir quién, pero la persona que nos está viendo seguramente lo sabe, dice: ostras, ¿tú te das cuenta que se conoce más al 27 en la lista del PP que a los restos en los 26 antes? Bueno, pero le dije yo, si tú llevas a Messi, lo van a conocer en cualquier equipo. Mauro, la gente es muy buena. Mira, cuando entré en el de número 2 con Carlos Mantilla, o luego cuando fui de número 1 ya en el 1991, a veces había gente que podía comentar: hombre, pues el PP presenta un candidato. La gente, tengo que decirlo, ha sido siempre muy generosa conmigo. Presenta un candidato muy bueno, pero es poco conocido. Y yo se lo comentaba a la persona con la que me confieso, que es mi mujer, y le decía: no se dan cuenta que lo mejor que puede ocurrir es que no me conozcan demasiado. Y ella me decía: en eso tienes razón. O sea, tú venías de ser consejero, cuando te presentaste venías de ser consejero. Sí, bueno, pero había estado poco tiempo. Sí, pero bueno. Sí, bueno, pero que había hecho cosas muy destacadas, como el Risga. La Risga, sí. No. Y aquí mismo, en la ciudad, el centro de servicios sociales, que está allí en Teix, en la avenida de Buenos Aires, y el de Colla, se hicieron justamente en aquella época, y la guardería de Cabral Caeiro, que estaba paralizada, pues gracias al impulso que nosotros le dimos, pues se puso un poco después en funcionamiento. Sí, es cierto. Recuerdo en mi infancia, yo me acuerdo, este señor en mi casa, mis padres tenían un hotel, verlo en mi casa pidiendo el voto. O sea, yo era un crío en pantalones cortos, como digo yo. Entonces... Sí, bueno, es que esto es lo que ahora mismo está haciendo Marta también, que es... calle a calle, casa a casa, aquí un café. Pues yo no la vi, Sí, bueno, yo te puedo decir que sí, porque cuando llegó al Arenal, o sea, porque si llegase al Arenal, lo primero que teníamos que ver, como teníamos la calle Serafín Avendaño, donde el regidor municipal nos dijo: esto, se quitan estas vallas y tal, y lo que tenemos ahora, echar un cemento encima y tal, otra gran gestión de Abel Caballero. O sea, para mí, y te digo ahora, hemos dicho 25 días, con un resultado, si sacase 5 como da la encuesta, esa misma noche que dimitir. Yo creo que esa misma noche, yo sé que tú no te vas a pronunciar, pero el Partido Popular o sale a ganar. No, o sea, vamos a ver, el Partido Popular sale, y esto, como puedes comprender, lo hemos hablado en más de una ocasión, sale a por el mejor resultado. Y el mejor resultado es subir considerablemente frente a los 4 que tiene o que tenemos ahora, y yo tengo la confianza de que sí. Somos conscientes, yo creo que todo el mundo es consciente de que enfrente hay un señor que no ha hecho grandes cosas, yo creo que más bien muy poquitas, que los grandes temas de la ciudad, la salida sur, la conexión de
del eje atlántico, el túnel de Tameiga, el acondicionamiento de la avenida de Madrid, del que dejábamos ya un proyecto en mi etapa, y han pasado 23 años, etcétera, etcétera, pues no sé, la Biblioteca del Estado, no están ahí. Sí, el ferrocarril por Cerdedo, y vaya bronca llevé yo de aquel señor que decía, meu querido amigo, cuando dije que el ferrocarril en una reunión tenía que ser una L, Coruña, Santiago, Vigo, Orense, que era lo sensato. Pero todos esos temas... Hacemos los temas fáciles. Príncipes faltó calles, Corinas faltó calles. Sí, hablamos de vehículos y no hablamos de exceso de velocidad. Los vehículos tienen un motor, que es lo fundamental, y aquí se ha hecho mucha chapa y pintura. Exacto. Pero el motor va flojito, el vehículo no lleva velocidad, y este Stellantis sigue con el problema. Damos medallas, tomamos decisiones que no compartimos. Yo creo que incluso con una representación pequeña de otras fuerzas, de PP, Bloque o Marea, sería bueno que el gobierno fuese más compartido, fuese más consensuado. El dichoso manido tema de la medalla de oro de la ciudad o de los vigueses distinguidos, yo creo que sería mejor que la medalla fuese de la ciudad y no la medalla de un alcalde, bueno, que probablemente... Es significativo que se lo dé a dos medios de comunicación. O sea, eso quiere decir que su gobierno se sustenta en eso, en el populismo. Sí. En el populismo. Pero claro, yo hay algo que no les gusta, y seguramente Xavier, del bloque, que hablo mucho con él, me digo yo, es que no hay oposición. Y me dice, sube tú a hacer oposición. Porque claro, él, por ejemplo, ni el trato de no adscrito, las cosas que le ha ido... Porque es impensable que cualquier alcalde en toda España le dé el trato que le han dado al concejal del bloque, negándole incluso decir que es del bloque, que me parece increíble que este señor se llame demócrata, hasta el caballero, porque decía, después, ¿cómo está detrás? La situación de Mauro, que uno es de letras, demócrata, demos, pueblo, cratein, gobernar. Autócrata es uno mismo, el yo, y el cratein, gobernar. O sea, yo creo que aquí hay una clara situación de autocracia, pero clarísima, que luego se asienta o se adorna de un populismo, y bueno, que los demás pues no tienen muchas ocasiones de ser oídos, es decir, en cualquier medio... Marta es delegada de la Asunta, tiene un foco mediático que no tiene el resto de la oposición. Sí, por supuesto, pero... Y tiene al presidente Rueda, que se ha volcado, y hay que decir, porque yo cuando me dicen es que la Asunta maltrata a Vigo, yo no lo veo, yo veo que la Asunta invierte en Vigo. La Asunta, o sea, el presidente ya antes Feijóo y ahora por razones de ayudan a Vigo, que están, se presentan Vigo, se hacen exposiciones hasta de cultura. Sí, el presidente estuvo la semana pasada aquí 3 veces. Por razones de familiares, de familia política, no voy tanto a Sober cuanto a Lugo capital. Bueno, en Lugo hablo con gente de muy distinto pelaje político, viejos compañeros. Yo me estrené profesionalmente en Lugo como inspector de trabajo, conservo al fin algunas relaciones, y en Lugo se quejan de que la Xunta invierte poco en Lugo, y en Orense también, y yo creo que hasta en Santiago también se quejarán, por supuesto, en Coruña, no te digo nada en Monforte. Es decir, ¿qué ocurre? Que aquí el señor alcalde
ha sacado un argumento de buscarse un enemigo y ese enemigo es la Xunta margina, la Xunta no quiere. Y ojo, si gobernar es pactar en una estructura de una administración central, descentralizada, comunidades autónomas, una segunda descentralización, que puede ser Diputación provincial y ayuntamientos, concellos, el entendimiento de todas estas administraciones sería positivo para lograr cosas. Y hay ejemplos. La carretera a la universidad se hizo, y fíjate, lo sabe todo el mundo, que tengo poco que deber al personaje desde un punto de vista político, y él mismo me lo reconoció, que se había equivocado, eliminándonos de la vida política en esta ciudad algunas personas. Pero se hizo porque la Consellería se llamaba entonces la COTOP, de Obras Públicas, de que era titular el señor Cuña, la hizo, y nosotros previamente pusimos a su disposición los terrenos. Y esto es así, y se hizo la bajada a Ríos, donde no tenía acceso una ambulancia, y delante de la ETEA, pues en el mismo sistema. ¿Cómo está la ETEA por culpa de la paralización que tiene este señor? Porque podía hacer una residencia a mayores y está parada, porque este señor no da al brazo a torcer. Y ahí está. Dios hizo los baños, otro error de Marta, que hizo los baños ya tenemos inaugurados. Él le metió un gol a Marta con los baños de la ETEA, pero la gran cosa, que es el PSO, donde se podía tener residencia para mayores, no está hecha por culpa de Abel Caballero. Sí, pero si luego hacemos un ejercicio de populismo y decimos, o noso alcalde sí que é un machiño, enfréntase a Xunta, enfréntase a Rueda, antes enfrentábase a Feijóo, y a partir de ahí lo idealizamos y decir, no te confundas. El mejor gobierno es un gobierno que pacte. Lo había dicho, lo he citado en muchas ocasiones, un sociólogo francés, uno de los padres de la ciencia sociológica llamada Gustave Le Bon, dice, gobernar es pactar. Y en el capítulo siguiente, en la línea siguiente, decía, pactar supone recíprocas concesiones. Y esta es la esencia. O sea, que este señor no sabe hacer. Esta es la esencia en una situación, repito, de una administración descentralizada, desde una administración central, gobierno autonómico, diputación, en la medida en que también tiene incidencia en ayuntamientos mayores, pero todos los pequeños, y desde un tercer escalón, que es la administración municipal. Nos hemos pasado de tiempo, pero es un placer siempre escuchar a Manolo y que nos dé esas clases magistrales, como digo yo, y tal. Que Dios reparta suerte. Yo siento no estar con vosotros, pero no, como decía otro, no puede ser cuando la gente es desagradecida, hay que darle donde le duele. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarnos, y eso, que Dios reparta suerte. Te prometo que romperemos las encuestas. Sí, a lo mejor para abajo. Eso va a ser el problema. Gracias a todos por vernos. Les esperamos en una nueva edición de Foro Herbes.